Entonces, este enfoque de sostenibilidad y manejo integral del agua lo hemos mejorado en su conceptualización. Hay antecedentes de 2 diplomados y 2 cursos al respecto, y actualmente les estamos ofreciendo, empezará el curso a finales o principios de año, en donde tenemos un esquema muy importante para que realmente nos dé una solución integral del agua, integral de todas las fuentes posibles, y que sea congruente con la naturaleza y con la sociedad. Entonces, en esas condiciones, ¿verdad? Como ya lo había platicado el maestro Víctor y su servidor, nuestro grupo de trabajo, que incluye a Víctor y un grupo de especialistas, conocedores al respecto, nos apoyan, quiero acotar, en este desarrollo de cursos y también en otros proyectos que tenemos. Es un grupo multidisciplinario y multiinstitucional. Son de la propia Facultad de Ingeniería, de la Red de Agua de la UNAM, de la UAM Iztapalapa, del Politécnico, y entonces hemos logrado sumar esfuerzos. Cada uno de los personajes que manejan este curso son especialistas en determinadas cosas, y entonces hemos estado satisfechos con el resultado de los mismos, porque ha despertado inquietudes. Entonces, así le denominamos a nuestro grupo de proyectos Naturaleza Sustentable, que estamos trabajando en cursos en minería y en otros proyectos. Entonces, ¿de qué se trata nuestro objetivo? Pues de que tenemos que empezar un poquito, aunque suene, ya sé, ya he oído sustentabilidad y sostenibilidad. Vamos a convencerlos que la palabra adecuada es sostenibilidad, y que para que sea un proyecto efectivo tiene que cumplir determinados requisitos, si no, no va a funcionar. De la misma manera, en un nuevo concepto que se llama bioética, hay un grupo de profesores, que es pareja, por cierto, que están muy metidos en la bioética, es decir, la ética enfocada al asunto, pues de ser congruente con el medio ambiente. Y es más que eso, es muy interesante, nos quejarían ese punto. Pero no debemos dejar a un lado el asunto de captación de aguas pluviales, ¿no? Claro que cuando se exceden pasa lo que está pasando ahora, lo que pasó hace unos días en Xochimilco, que se inundó, pero si nosotros racionalmente y con una cierta tecnología y ciertos lineamientos llegamos a soluciones, vamos a tener buenos resultados. En este capítulo de este curso vamos a sumar algo importante que solo lo mencionamos, y para eso van a asistir expertos y podríamos ahondar mucho. Pues resulta que sí saben cuál es la principal fuente de agua que se sirve en las ciudades. ¿De dónde proviene? Pues definitivamente del agua subterránea, del acuífero, ¿no? Que se maneja mal, pero es un hecho. Entonces hay que hacer énfasis de cómo podemos solucionar ese problema. Entonces así lo vamos a tratar en términos generales. Entonces simplemente iniciamos, ¿verdad?, con retomar lo que ustedes ya saben la mayoría. ¿Qué es desarrollo sustentable? Pues si no empatamos la economía con el efecto social y con buscar que el medio ambiente lo conservemos, el proyecto no es sustentable o sostenible, que para nosotros es la palabra ideal. Si solamente ocupa 2 términos, social y medio ambiente, pues es vivible, qué bueno, ¿no? Pero si tiene un costo alto, ¿qué pasa? Truena, como muchos proyectos muy costosos y todo, pero como no se pueden mantener porque tienen equipo obsoleto o muy caro, no es sostenible. De la misma manera, pues puede estar bien con la sociedad y bien con la economía, pero deterioro del medio ambiente tampoco es. Entonces tendremos que integrar esto para que funcione, ¿verdad? Entonces, brevemente, creo que muchos de ustedes lo deben de conocer, lo que acabo de decir. Por ejemplo, en la zona metropolitana, específicamente del Distrito Federal, la mayor volumen de agua que usamos es debido a la extracción del acuífero.
Pero desgraciadamente, vean esta comparación, ¿no? Más o menos, y ese creo que no está actualizado. Más de la mitad, o sea, quiero decir, más del doble se extrae contra lo que se recarga. Esto no es muy sostenible. También tenemos nuestro sistema de Lerma y Cutzamala y solo unos manantiales que hay por ahí por la Marquesa, ¿no? Pero lo fuerte es la extracción del acuífero. Entonces, ¿es posible revertir eso? No es tan fácil, pero precisamente tenemos que ir andando camino y hablar de remediación al respecto, que va a ser otros fuentes, como es el agua de lluvia, y también la reutilización del agua otra vez, porque es necesario utilizar el agua potable de acuerdo a la norma 127 para jalarla en inodoro. Yo creo que no es necesario, ¿no? Entonces hay que buscar cómo le hacemos, ¿verdad? Entonces, nos metemos al sector agua. Es un esquema que muy brevemente lo platicaré. El sector agua, por ejemplo, si nos abocamos al DF, ¿no? Que no se llama DF ahora, CDMX, ¿no? La Ciudad de México, pues entonces tenemos el cabeza del sector general del medio ambiente, Semarnat. Luego viene Conagua, que ahora es organismo que marca la norma. Y entonces el sistema de agua de la Ciudad de México, por ejemplo, que es el organismo operador oficial, tiene cierta independencia, pero como quiera, tiene que regirse bajo la normativa, bajo la planeación y los lineamientos de Conagua. No puede actuar independientemente. Pero también hay un problema, ¿no? El agua, no le puedes decir al agua, oye, tú eres del DF y tú eres del Estado de México. Entonces, pues cruza fronteras, está el Estado de Hidalgo, el Estado de México, etcétera. Entonces, los organismos de cuenca del Valle de México también tienen que tomarnos en cuenta. También, que aquí no lo puse, por ejemplo, la de agua del Estado de México. Entonces es un problema complejo. Finalmente, para no irme de más en este esquema, pues el sistema de aguas le corresponde la normativa, la planeación, la ejecución de obras para mantener el servicio de agua adecuadamente, debe monitorear qué está pasando y también algo muy fuerte que es la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, de esa manera se estructura el manejo del agua, por ejemplo, en donde estamos parados en la Ciudad de México. Y entonces, ¿qué pasa en general, ¿no? Con honrosas excepciones que ya se están usando sistemas para reciclar el agua, para tratarla, para descarga cero, pero en general, ¿qué pasa? Pues que todas las aguas residuales, industriales, con químicos, aguas negras, jabonosas y las que se les ocurran, indiscriminadamente la tiramos al drenaje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ese es el objetivo específico de nuestro curso y de nuestra filosofía, que todos los que queremos ser buenos ingenieros y que sea sostenible, pues entonces vamos a hacer algo al respecto. Voy a abrirlo todo porque si no nos tardamos demasiado. Pues hemos deducido con los expertos que conocemos, retroalimentándonos porque tenemos contactos muy afortunados con Sistema de Aguas, con Conagua, con CAEM y con todos los organismos de universidades como la UAM, ya lo platiqué antes, etcétera, que una solución, perdón, me adelanté, es la solución, sistemas descentralizados. No estamos muy de acuerdo en que la solución sea masiva, ¿no? Con el debido respeto y con las debidas asegúnes. Por ejemplo, el tener que las descargas, ¿no?, se vayan al emisor central o al túnel emisor oriente, quiere decir que toda el agua masiva, que venía el agua de lluvia muy, muy limpiecita, y el agua, las aguas negras y las grises, de cualquier calidad, las juntas y después, ¿qué pasa? Que ya tienes un problema para sanear esa agua, porque lo mejor para sanear el agua es dependiendo de los contaminantes.
Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que hacer una super macro planta de tratamiento y quién sabe si funcione. Se gasta mucha energía y no es muy eficiente. Entonces, nosotros proponemos en el curso esto, manejo de sistemas de agua descentralizado. Yo le llamo unidad de consumo a esta Palacio de Minería, a la universidad, a un centro escolar, a un centro de unidad habitacional. ¿Por qué no hacemos algo cerrado a ese y aprovechamos un sistema descentralizado adecuado? ¿Partiendo de qué? Partiendo del agua de lluvia, de todas las fuentes posibles, ¿no? Pues sí, todas las fuentes posibles, no nada más de la red. Inclusive en algunas escuelas a veces tiene que haber pipas porque esa es una problemática importante. Bueno, pues vamos a integrar todo, a manejar integralmente con sistemas descentralizados. La ventaja de ello es que en un sistema descentralizado, por grande que sea la escuela, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en un proyecto de la escuela muy importante y convencimos al sistema de agua que por ahí es el camino, y entonces se obtienen que las longitudes de los sistemas son más económicos, se utilizan las leyes de la gravedad, se puede buscar a costo relativamente accesible energías renovables, por ejemplo paneles solares para manejar bombas, etcétera, y por supuesto aprovechar el agua pluvial, ¿no? Captar y aprovechar el agua azul no es la panacea nada más del agua de lluvia, pero sumamos. ¿Y qué pasa? Pues le damos el tratamiento adecuado de aguas residuales y entonces llegaríamos a la descarga cero siempre y cuando tuviéramos todos los elementos bien diseñados. Entonces, ese es el objetivo del curso, llegar a un diseño de un sistema de agua descentralizado, ¿no? Entonces, eso nos permitiría eventualmente llegar a la descarga cero, ¿no? Que este recurso, un amigo mío que me metió a este asunto del agua, más como historia rápida, en 2003, 2002, me metí con él a trabajar con este concepto y pues lo aprendí con H, es decir, lo hice mío, y la idea es que los alumnos o los asistentes que salgan a nuestro curso, como aquí hay algunos alumnos del sistema de agua, hayan acabado aprendiendo el agua, es decir, haciendo suyo el agua y diciendo que pues sí, por ahí es el camino. Entonces, en resumen, ¿verdad? ¿Qué temas para que nos enfoque a la solución prevista? Pues primero, en el punto número 1, tenemos que convencer a los alumnos de anclar el objetivo. Y para esto, la mejor asimilación de un curso es ¿por qué no tratamos de hacer un proyecto? Entonces, un grupo de 3 o 4 personas va a hacer algo relacionado con un centro escolar, otro de una unidad habitacional, etcétera. Pero en casos reales nosotros damos parámetros y algunos tips. ¿Y qué va a pasar con eso? Que van a utilizar su proyecto los aprendizajes que tengan del curso, y eso da una motivación excelente, que en lugar de estar echando mucha perorata y nada efectivo. Entonces, después ya moví esto, perdón, el impacto en los seres humanos, sustentabilidad y responsabilidad social, esos temas los quejamos un poquito y hablamos algo de los aspectos legales y jurídicos del manejo del agua, pero no se trata de leer todas las leyes. Está la Ley General de Aguas y la ley, por ejemplo, de aguas ahora la Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Si nos vamos, por ejemplo, y nos vamos a ir en la Ley de Aguas del DF al título 9, el título 9 habla, por ejemplo, del aprovechamiento del agua pluvial, y que si hacemos un proyecto al respecto vamos a tener una compensación en impuestos y todo. Pues eso hay que verlo en el curso para que los asistentes sepan por qué razón y cómo le podemos hacer, conociendo un poquito las leyes, solo lo importante. Y entonces ya podemos pasar al punto 4, bueno, ¿qué tienes por manejo integral del agua? Que todas las fuentes posibles de agua puedas usar, las utilices, ¿verdad? Pero tienes que bosquejar un poquito la normativa, ¿no? Todos conocemos más o menos las normas, ¿no? O están ahí plantadas. Pero el chiste es cómo utilizarlas, y aquí les vamos a comentar cómo utilizarlas. Y después
de ya plantear las bases de la jugada, ¿qué va a pasar? Pues conocer los tratamientos básicos actualizados. Por ejemplo, el Carlos Menéndez, que fue en el anterior curso, etcétera, domina muy bien el tema, pero además es consultor de Conagua y además tiene una empresa y domina los 60 y tantos variables de contaminación del agua, cómo se generan, cómo se controlan y cómo puedes, qué equipamiento se va a necesitar. ¿Para qué? Para que otros expertos en que tengan plantas de tratamientos y sistemas probados del sector público y privado nos digan cómo aplicamos el manejo integral del agua a diseños prácticos centralizados para el objetivo del proyecto que tienes. Es decir, ¿qué proyecto tienes? Pues tu escuela o tu unidad habitacional. Claro, hay un punto importante para que sea sostenible. Hay que meter un presupuesto o antepresupuesto para ver de qué estamos hablando en comparación del volumen de agua que vamos a manejar. Si esa inversión no se amortiza en 10 años, pues ya no es viable. Entonces, aguas. Y entonces hablaremos de ejemplos exitosos que sí hemos tenido. De esa manera cerramos este círculo, pero nada más nos va a faltar ampliarnos y es aquí donde ampliamos el curso. Rápidamente les digo, es que se me mueve aquí. Bueno, la captación y aprovechamiento de agua y autosuficiencia hídrica. Aunque ya en los anteriores capítulos ya habíamos visto la integración, el manejo integral del agua, vamos a recapitular un poquito en captación y aprovechamiento del agua de lluvia, que con las experiencias que tenemos y los que tenemos, creo que van a quedar muy convencidos y hay mucho que hablar al respecto. Inclusive también llegar a que hay excedentes y eso ¿qué les vas a hacer? ¿Lo tiras? No, se puede recargar en algunos casos. Y por último abrimos el apéndice del curso en el acuífero. Conocemos y nos van a asesorar 2, 3 expertos al respecto, porque como el principal origen del suministro de agua, por ejemplo aquí en el DF, es el agua subterránea, ¿qué le está pasando a los acuíferos y cómo podemos remediarlos? ¿Y cómo podríamos hacer sostenible una recarga y recuperación? De eso vamos a hablar. ¿Qué va a dar resultado? Un proyecto viable o posible, ¿no? Y con los conocimientos e inquietudes que los alumnos van a tener y que podemos sumar, porque la idea es sumar para que en un futuro nos vayamos ya al detalle en la cuestión de recarga y acuíferos y una serie de cosas. Va a consolidarse con una visita técnica en algún proyecto que esté funcionando o algún sistema de tratamiento ad hoc para que se terminen con las conclusiones y la presentación del proyecto, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el último que hicimos fue exitoso porque sí se lograron cosas interesantes y despertaron inquietudes, ¿no? ¿Verdad? Que algunas preguntas de los asistentes no las pudimos contestar y sumamos fuerzas para resolverlas. Aquí hay unas soluciones de plantas de tratamiento municipales, ¿verdad? Pero aquí hago énfasis en el agua pluvial, todas las ventajas que tiene, no se las voy a leer todas, pero es un recurso que no se está utilizando adecuadamente. Afortunadamente, actualmente las autoridades, y no me refiero nada más a la Ciudad de México, sino en general, sí están conscientes de que tenemos que hacer algo más efectivo para manejar este término bien. No nada más es jalar el agua pluvial y a ver qué te da, sino hay mucho al respecto, ¿no? Y hay muchas soluciones. También vamos a tratar el tema, cuando llueve mucho, ¿qué pasa? Como lo que acaba de pasar en Xochimilco, se inunda, pues mejor que ya no llueva, ¿no? No es por ahí. Por eso precisamente ahorita nos va a quitar, va a pasar el micrófono a el doctor Víctor para que nos diga qué puede pasar para evitar esto. Algo muy práctico, ahorita lo van a ver.
solamente se los comento. Y entonces el aprovechamiento relacional del agua de lluvia es realmente una solución, no es la panacea, hay que combinarlo con reciclaje y reuso del agua hasta llegar a un proyecto, ¿verdad? Ese es un esquema muy simple. Por ejemplo, en la captación, en un sistema descentralizado en una escuela. Nosotros estamos unos proyectos ahí y utilizamos la captación de agua pluvial y el agua de la red, y hay una escuela que hasta tiene pozo. Las tres aguas las podemos manejar para hacer un sistema que inclusive recargue con pozos de absorción, que también hablaremos que no nada más para infiltrar agua hay pozos de absorción, hay resumideros y hay otras soluciones, ¿no? Que de algunas personas que me admira que se les ocurrió hacerlo y dices, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Entonces lo tienen que saber y lo tienen que aprender los que asistan, ¿verdad? Aquí es un sistema para purificar el agua de lluvia, por ejemplo en la Agua Iztapalapa, porque exigían que fuera potable. Pero el agua pluvial, si la captamos debidamente, es más potable que la potable, válgame la redundancia, ¿no? Hablaremos un poco del sistema de los acuíferos, ¿verdad? De cómo están operando, de cómo se podía solucionar para que se recargue, o sea, para que suba el nivel y no que se abata, que realmente es asunto hasta de un curso, pero sin embargo lo tenemos que mencionar, ¿verdad? Ya ve que se está hundiendo por la extracción, se extrae más de lo que se recarga. En fin, ya no me detengo más porque aquí está una prueba de la recarga, un esquema de la recarga y la recuperación. Aquí hay un sumidero en Iztapalapa que funciona muy bien y que lo está manejando la UAM Iztapalapa con mucho éxito, ¿verdad? Eso es lo que les quería decir al respecto, porque tenemos que dar tiempo a algo muy interesante, que es el tema que trae el doctor Víctor Ramos, y que con mucho gusto le doy la palabra. Espero que les haya satisfecho mi presentación. Durante toda mi vida he trabajado sobre la lluvia, estimulándola, pero ya últimamente, bueno, ya no tan últimamente, como 5 años, hemos estado trabajando con tecnología de ionización atmosférica. Se ha trabajado en varios ambientes meteorológicos con un éxito inusitado. Porque muchas veces dicen, bueno, es que trabajaste en tal lado y ahí te dio resultado. Pero hemos estado en varios países con los resultados halagadores. Aquí estamos en esta zona. Entonces, pusimos antenas aquí. Esto es con el hecho de que no le estamos quitando la humedad a nadie. La estamos jalando nosotros del litoral. Estos son los resultados. Es el gran total. Podemos ver que aumentamos más del 6% del agua captada. Eso es agua ya almacenada. Esto es, no estamos diciendo que vamos a hacer llover, no, es agua captada, agua almacenada. Trabajamos en Cuba, aquí en esta parte de Oriente, que es 68% de la isla. Nuestras antenas, ahí contamos con mucho equipo que le regalaron a Cuba. Y aquí tenemos 10 años de lluvias de todos los embalses cubanos. Siempre se dice que en Cuba pasan los huracanes, que los huracanes dejan mucha agua, etc. No es cierto. Aquí está con este problema que tuvieron en 2004.
y nos dijeron que fuéramos a trabajar en 2005. 2005, vean cómo subimos de 2004 a 2005 toda el agua. La subimos. 2006, 2007, a una cota donde no habían llegado los cubanos en más de 20 años. Estaban sufriendo una sequía terrible. De hecho, cuando caminábamos por los lobbies de los hoteles, decían que era milagroso. Tenemos aquí la lluvia. Pero pensaron que Diosito les iba a dar la lluvia siempre y no quisieron firmar en 2008, sino hasta julio. Y nosotros ya no pudimos hacer mucho, a pesar de que hubo huracanes. Con todos los huracanes que hubo, ya no pudimos trabajar, no pudimos aumentar el agua de lluvia. ¿Dejamos de ionizar? No. Dejamos de ionizar y se abatieron los niveles. Soluciones climáticas y sin ionización se abaten totalmente. Bueno, dijeron, es que estás ahí en medio de mucha humedad y es fácil que se haga llover ahí. ¿Puedes hacer llover en el desierto? Bueno, afortunadamente se trabajó en esos días en Israel, que hasta donde yo tengo entendido es desierto, si no ha cambiado la geografía. Y podemos ver, llegamos aquí a trabajar en 2012, estaba aquí abajo el nivel y subimos. 2013 subimos. Pero como en todos lados dijeron, bueno, ya va a llover, ya se estandarizaron las lluvias. Nos retiramos y bajaron los niveles. Esto está actualizado hasta el día de ayer. El nivel está aquí abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ya están haciendo arqueología del lugar, sacando objetos que supuestamente son de la época de Jesús. ¿Con qué lo hacemos? Lo hacemos con un dispositivo de que es un tendido de alambre con el que tenemos el tendido. Es una torre central que un cerramiento, prácticamente no se ven los alambres, un mástil lateral, es el transformador, estamos trabajando con corriente continua, la caseta, y aquí está el autor de la teoría, el doctor Lev Polmagnik. La teoría está basada en el circuito eléctrico atmosférico. Esto. Las cargas positivas, las negativas, y aquí toda la parte que está ocurriendo por el hecho de tener una diferencia de potencial. El doctor Polmagnik hizo todo matemáticamente. Entonces, como a mí me cuesta un poco de trabajo entenderlo matemáticamente, traté de ponerlo en física estándar. Entonces, y también recientemente el CERN está tratando de llevar a cabo estos experimentos en laboratorio, cosa que nosotros hemos estado haciendo desde hace ya más de casi 15 años. La forma en que se da la lluvia es en las partículas y gases atmosféricos, pues, prácticamente moléculas que van acrecentándose, van creciendo hasta formar una gota de lluvia, o bien dar una nubosidad.
Entonces lo que se está haciendo es recrear esa situación en forma artificial. Esto es controlada, la estamos controlando. La fórmula central del doctor es esta. Sale de una parte eléctrica, aquí hay una parte mixta con la gravitacional. Esto es, golpea mucho a la gente, sobre todo a los físicos, decirles que la gravedad es un subproducto de la electricidad. Entonces, para poder tener lluvia, necesito tener cierto valor de gravedad para que haya una precipitación. Entonces, el doctor Paul Megnick hizo lo que es caja acrílica, que para entenderla, esto es este efecto Wolfram. Este es un alambre, este es otro, que son raíletes y vaporizadores. Hacemos la diferencia potencial y los raíletes empiezan a moverse. Se crea un viento. Vamos a entenderlo con física estándar. Ese es el efecto Wolfram. Entonces, tenemos estas situaciones que estamos enviando una serie de cargas, llegan aquí y regresan. Pero en la naturaleza estamos enviando cargas, se ionizan, esto es, se humedecen y regresan. Por eso decimos que estamos atrayendo, jalando la humedad hacia donde estamos requiriendo el agua. Entonces, tenemos cargas positivas y negativas que están haciendo que las superficies de humedad, temperatura y de gravedad sean modificadas de acuerdo a la cantidad de cargas que estamos depositando en el ambiente. Esto es, podemos enfriar el ambiente. Esto tiene una historia un poco larga. Empezamos con Paschen Townsend desde 1889, cuando empezaba a trabajarse con la electricidad, y con Townsend, trabajando con las cargas. Entonces, empezamos a cargar, se estabiliza y tenemos aquí esta parte. Bueno, ¿qué ocurre? Simplemente son dos coeficientes. El coeficiente de desplazamiento horizontal y el de volumétrico. Entonces, lo identificamos. Empezamos a subir el voltaje, lo saturamos, seguimos saturando, pero sin llegar a tener una descarga. Si yo descargo esto, si hay un cortocircuito, si hay un chisporroteo, pierdo el impacto, esto es, pierdo el efecto. Y se forma aquí una avalancha. Y tenemos aquí el evento de ionización, la segunda ionización, primera ionización y los pares. Bueno, no se entiende mucho, vamos a verlo más adelante, pero esta avalancha no es infinita, hay una recombinación. Esto es, lo que yo ionicé se recombina con el ambiente y pierdo el efecto. Entonces necesito tener todo el tiempo alimentada la antena para que haya el efecto de ionización. Y esto es, lo tengo en el efecto corona. Este efecto se da
en ese alambrito que ustedes están mirando ahí, muy delgadito. Si tuvieras un alambre más delgado, sería muchísimo mejor. Entonces identificamos dónde ocurre todo esto. Aquí tenemos el alambre fino con alta tensión. Empiezo a tener esta parte, sale un electrón, esto lo abandona, y ioniza. Es el primer coeficiente de ionización. Y después tengo esto, el electrón, y colisiona. Y tengo el segundo coeficiente es volumétrico. Y tengo la avalancha y tengo el par de electrones para tener el efecto ionizante. Eso es, la partícula golpea y me da la avalancha. Bien, como que es un poco difícil de entenderlo, vamos a hacerlo en forma mecánica. Un pequeño impulso me da un gran efecto. Vamos a hacerlo más dramático. Esto es por el hecho de que siempre nos dicen a la compañía, oye, ¿cómo con esta antena tan pequeñita formas una tormenta o deshaces un huracán? Bien, porque hay una avalancha. Estamos incrementando la energía, como lo vimos. Pero para tener precipitación, yo necesito bajar la presión. Necesito bajarla. Si no bajo la presión, no llueve. ¿Cómo bajo la presión? Bien. Entonces, la compañía de esta zona de Aguascalientes hizo algunas pruebas donde mostramos que podemos bajar la presión o aumentar la presión. Si aumento la presión, pues no llueve. Si bajo la presión, sí llueve. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar con plasmas de baja energía. Entonces, tenemos esto. Y estoy incrementando la gravedad. ¿Para qué? Para bajar la presión y tener precipitación. Y eso es parte de lo que aprendimos en secundaria, la regla de la mano derecha. Entonces, retomando la fórmula del doctor Lev, simplemente la vamos a entender, que es la fórmula que ahora conocemos con el nombre de electrogravedad. Aquí agrego cargas, hay un cambio de estado y tengo masa. Esto es, al gas molecular de agua, después agrego cargas, se incrementan las partículas ionizadas que actúan como núcleos de condensación y tengo un desarrollo de aerosoles que me va a dar la precipitación. Y tengo agua, tengo lluvia. Ahora lo voy a hacer al revés, por los problemas que mencionó el ingeniero Correa, de que llueve mucho. Bueno, si llueve mucho, podemos revertir el sistema. De aquí, a la masa líquida, a la masa le agrego cargas. Decremento la cohesión y tengo esto, y llego a que tengo únicamente cargas y moléculas. Esto es
no hay lluvia. Entonces, ya en una forma muy rápida, tenemos aquí cargas, tengo la avalancha, empiezo a hacer crecer la gota por medio de cargas, crece más y formo la gota y tengo precipitación. Lo hago al revés. Tengo cargas, avalancha, y cambio las polaridades de acuerdo al trabajo que estoy realizando y tengo un cielo despejado. Bien. Antes de terminar, quiero presentarles cómo vamos de una atmósfera turbia a una atmósfera limpia. Saturando de humo un espacio, saturamos en acción rápida. Tenemos aquí el letrero que lo podemos ver, estamos como a 10 metros afuera, el ambiente está cerrado, no hay fugas y lo seguimos saturando para tratar de recuperar la visibilidad. Ese es el tiempo. Ya perdimos la visibilidad. Se inicia la iniciación. Pueden ver que están moviendo estas hojas de aluminio o el viento que se genera. Y empezamos a recuperar la visibilidad. ¿En cuánto tiempo? Poquísimo. Eso es a través de la ionización. Aquí tenemos el inicio, está saturado y ionizado. Eso es. Con esto podemos también quitar las neblinas de los aeropuertos. O bien que llueva menos en alguna zona que provoca la lluvia problemas. Lo podemos hacer. Entonces, esto está cifrado en matemáticas bastante largas que hizo el doctor Leff. Yo lo que hice fue ponerlo en física estándar para poderme comunicar con un público heterogéneo. Bien. Gracias por su atención.